Bueno chicos, ya habíamos visto todo el tránsito filosófico desde la patrística a la medieval. Son más de 1000 años de historia, de filosofía y de pensamiento, cómo se fue formando. En este orden de ideas, la patrística pues se ocupó de la defensa de la fe ante el paganismo, porque se encuentra el cristianismo con una Roma eh, bastante cuestionante respecto de las postulaciones del cristianismo y el ejercicio de los primeros padres de la iglesia consistirá en defender la fe de los embates epistemológicos, podría decirse, de los romanos. Entonces, los neoplatónicos van a heredar un conocimiento que van a tomar los padres de la iglesia, que será la patrística. La patrística culminará en la persona de San Anselmo de Canterbury, que San Anselmo de Canterbury ya hacia el año 1000 no va a orientarse tanto por el neoplatonismo, sino por el aristotelismo. El aristotelismo, pues, va a plantear que sí existe una manera de conocer la realidad y está aquí, en el mundo. Entonces, la escolástica empieza con un argumento eh, ontológico para la existencia de Dios, pero con bastante influencia neoplatónica. La idea de Dios y la idea de perfección y que nada mayor puede ser creado porque eso mayor suscita la idea de un Dios. Entonces, pues, por tanto, Dios existe. Es una manera un poco aristotélica, pero sin desprenderse mucho del neoplatonismo que va a tener la figura de San Anselmo Canterbury con su argumento ontológico. Posteriormente vamos a encontrar eh, diversas escuelas dentro de los monasterios. Las abadías van a trascender a las catedrales que luego se convirtieron en universidades. Los primeros padres de la iglesia pues hicieron su trabajo doctrinal que continuarán los monjes copistas en las abadías y su trabajo eh, culminará con la creación de las universidades. Universidades mismas que son la remembranza de un concepto y un problema dentro de la idea de escolástica y es el problema de los universales. ¿Sí? Si existen conceptos universales sobre los cuales se basa la ciencia. ¿Sí? Recuerden las categorías de Aristóteles que yo les indiqué el año pasado sobre cómo una sustancia, un hecho, tiene una manera de relacionarse con el mundo que lo remite a un concepto universal. ¿Sí? Por ejemplo, el concepto universal por excelencia es el ser. Todo es algo, ¿no? Todo es una idea, pero una materia, una lluvia, pero todo es algo. Entonces, el ser es el concepto universal por excelencia. Los escolásticos van a postular que ese ser es Dios. Entonces, como todo tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con el ser, porque todo es un ser, ellos van a defender en un principio la idea de los universales. Existen conceptos universales que se relacionan entre sí hasta llegar a la idea de Dios, porque en la escolástica se pretende encontrar a Dios mediante la razón, tomando a Aristóteles, cosa que ya habían hecho o habían adelantado bastante trabajo a Averroes, Maimónides y Avicena y otros más en España, ¿no? Pero todos los árabes a lo largo de su trayecto histórico van a influenciar bastante el cristianismo con el intercambio de libros en el panorama geográfico medieval. Entonces es curioso como los mismos sacerdotes cristianos que uno asocia al oscurantismo y a la quema de libros, pues estas personas crearon las universidades, crearon el método científico, quien lo dijera, porque de estos movimientos va a surgir figuras como Roger Bacon, que escribe Bacon. Y Roger Bacon va a
sistematizar la ciencia. Él va a decir que la ciencia tiene sentido en tanto hay un método experimental. Entonces me explico. Habíamos visto que la escolástica se preocupó por los universales. Para poderse preocupar por eso tenía que leer los libros en una sesión y discutirlos en otra sesión. No era la cosa más animada, ni más didáctica, ni más interactiva del mundo porque la participación era limitada y te tocaba poder estar a la altura de un maestro escolástico. Se llama escolástica porque eran escuelas, ¿sí? Escuelas parroquiales que luego serán escuelas catedralicias, que luego serán escuelas universitarias buscando defender la idea del universal. Entonces, las primeras escuelas que van a ver son escuelas realistas. Los realistas van a decir que efectivamente los universales existen, los conceptos universales existen, pero que están aquí unidos, tan existen que están unidos a la materia y forma. Entonces, encontrando los universales en la materia, podemos llegar a la idea de Dios, porque Dios es tan autoevidente que la misma materia nos remite a Dios. Eso lo va a reforzar el tomismo con Santo Tomás de Aquino, que él va a postular sus 5 vías para la existencia de Dios, incluso en detrimento del argumento de San Anselmo. Él va a refutar a San Anselmo, pero no va a refutar el cristianismo, no va a decir que Dios no existe porque el argumento de San Anselmo sea falso, sino porque dice que no comprueba nada, que es un argumento que simplemente no pasa de la idea y no llega a la materia. Entonces, Tomás de Aquino, leyendo y recontraleyendo a Aristóteles, va a hacer una suma, que es la compilación de muchas sentencias que él ha leído y que él ha escrito y producido, y en esa suma teológica él va a defender que los universales se pueden conocer mediante el estudio del mundo natural. Y mediante ese estudio del mundo natural uno se remite siempre a Dios. Y eso es una pequeña parte que se resume en las 5 vías para la existencia de Dios. Entonces, esos son los realistas. Van a haber otros que ya posteriormente comienzan a sospechar de que eso no es posible, de que la relación entre Dios, fe y la materia, no hay una manera en que la materia me diga a mí que Dios existe, a partir de inferencias razonables. Los realistas van a decir, no, Dios es el padre tanto de la razón como de la fe, y las 2 vías Él manifiesta su conocimiento. Su presencia se manifiesta por la fe, la revelación y por la razón. Entonces, esos que intentan decir, bueno, tal vez no es como dicen los realistas, tal vez la verdad absoluta no está en la materia. Se pueden encontrar cosas de la materia, se pueden encontrar verdades en la materia y en la forma, pero no se puede encontrar necesariamente a Dios. Pero, abstractamente, a partir de la materia, yo puedo hacer abstracciones que podría llegar a Dios. Eso va a ser el conceptualismo de Pedro Abelardo, que por cierto tienen que enviarme el documento que ya hicieron, porque se los dejé la clase pasada, sobre el conceptualismo de Pedro Abelardo. Entonces, el conceptualismo va a dar paso posteriormente a la última escuela de la escolástica, que es el nominalismo. El nominalismo va a decir que, pues que en realidad los universales no existen. O sea, así como se plantean de que Dios y la materia juntos, no. El nominalismo es decir, todos son nombres lo que se han puesto. No hay una manera, por lo menos material, de que Dios parta a través de la materia. Dios a un lado y la materia por otro, y el estudio de la materia suscitará otras lógicas. Entonces, esa ruptura entre fe y razón, entre teología y filosofía, va a estar en manos de la persona de Guillermo de Ockham, ¿sí? Con el nominalismo. Entonces va a decir, no, los universales no existen, son solo nombres, sonidos. Y eso no me remiten a Dios. Y eso que él era cura. Todos estos son sacerdotes, ninguno es ateo y ninguno dice lo que dice por demostrar que Dios no existe. Lo contrario, van a decir, en realidad la fe es la que nos puede salvar y Jesucristo bacano, pero
no hay manera de que él esté inscrito en la materia y en la forma. Entonces, ese trabajo de los padres escolásticos va a ser un trabajo de avance, ¿sí? Se asocia con el oscurantismo y con negar la ciencia, pero mira que ellos en búsqueda de los universales van a fundar las universidades. Entonces las universidades del siglo XII y XIII son universidades necesariamente que discuten eh, esa parte de la filosofía natural, esa parte de la astronomía, la alquimia, eh, el método científico y relacionarlo forzosamente con la fe. Lentamente se va dando cuenta que no es posible. Entonces va a haber un personaje que es Roger Bacon que les decía, que va a decir que es necesario encontrar las verdades mediante la experimentación científica, que cosas que usted no pueda replicar en un experimento pues de difícil averiguación. Entonces, ese va a ser el franciscano Roger Bacon, no confundir con otro filósofo que se llama Francis Bacon, que es inglés y que además pues es empirista por la misma línea, ¿no? Otro santo padre va a ser San Alberto Magno. San Alberto Magno va a ser un enciclopedista. Ellos dos, en realidad todos los escolásticos, van a ser personajes muy enciclopédicos, muy polímatas. Polímatas es una persona que sabe muchos temas y casi que los domina y puede y tiene autoridad para enfrentarlos, explicarlos, incluso atreverse a postular nuevas teorías o criticarlas. Entonces van a ser polímatas. Alberto Magno ahí experimentando al mejor estilo de Roger Bacon va a descubrir el arsénico, va a descubrir la pólvora y revolviendo cosas porque era alquimista además. Entonces van a ser personajes que van a seguir la orientación no tanto nominalista, sino realista, pero ya al grado tomista, que ya comienzan a demostrar la grandeza de Dios a través de la materia y sin darse cuenta van creando el método científico. Esta ruptura, que va a ser mucho tiempo después Guillermo de Ockham, va a ser definitivamente la muerte de la escolástica. Ya en adelante será a un lado la teología y a un lado la filosofía, sin que esa ruptura haya sido eh, traumática, ni que esa ruptura haya sido así el mejor estilo de Martín Lutero, sino que va a ser una ruptura en la que la filosofía se va a dedicar más al estudio de la naturaleza, ¿sí? Del cosmos, buscando los universales, y la teología se va a preocupar por la salvación de las almas. Ninguna va a contradecir a la otra en su momento. Posteriormente ya Nietzsche, filósofo, dirá que Dios ha muerto, pero en su momento eso no ni se les hubiera ocurrido porque no lo hubieran permitido. Entonces, ese estudio de la naturaleza, de los universales, de crear las universidades, del método científico, del avance en el estudio del cosmos va a ser postulado por los sacerdotes basándose necesariamente en Aristóteles, que Aristóteles va a ser más materialista. Entonces, ese estudio va a suscitar una serie de cambios traumáticos que vamos a llamar la modernidad. La escolástica termina con la modernidad, que la modernidad es un compendio de muchos movimientos artísticos, literarios, gramaticales, incluso políticos, y va a comenzar con un desprendimiento de Dios, dejando la teología y la filosofía a otro lado, y se va a hacer más énfasis en la filosofía. La producción filosófica va a estar más preocupada por lo humano, ¿sí? Por lo que nos compete y por lo que podemos encontrar a través de la naturaleza. Entonces, las figuras como Leonardo da Vinci, por ejemplo, va a ser un naturalista, también fue filósofo. El hecho de que no tenga un libro así grueso no quiere decir que no sea filósofo. Pitágoras no tiene nada escrito y fue filósofo, además él crea la palabra filósofo. Sócrates no dejó nada escrito y es el Jesucristo de la filosofía, pues tan así que antes de él se llaman presocráticos. Da Vinci fue otro filósofo, naturalista. Él va a entender la naturaleza y va a quererla entender, pero para poderla entender necesita ponerle nombres. Para ponerle nombres como para revestirla de conceptos y una vez tenga conceptos poder
entender cómo se comporta. Y si entiende cómo se comporta la naturaleza, puede predecirla. Y si puede predecirla, puede obrar sobre ella. Entonces, toda la vida de Leonardo da Vinci va a ser un trabajo de observación de la naturaleza muy empírico. Sin darse cuenta, está acumulándole material a los futuros empiristas que ya van a tener fuertes bases con esa ruptura entre la escolástica y la modernidad, que unos han de llamar humanismo. Humanismo porque ya se pasa al modelo humano, si ya lo que importa es el humano. Más, Da Vinci es tan pro en ese sentido, tan melo, que es llamado como el hombre universal, ¿sí? Porque intenta encontrar una universalidad, encuentra, y no solo intenta encontrarla, sino que su capacidad de acción es muy amplia, ¿no? Uno ve, por ejemplo, en la Mona Lisa, que es el cuadro más famoso del mundo. Algunos quieren decir que es famoso porque se lo robaron, pero eso no es tan cierto, porque ¿por qué robaron exactamente ese en otro? La Mona Lisa va a ser un cuadro, pues, sencillo, una mujer sentada, eh, tiene sus brazos cruzados y atrás de ella hay naturaleza, pero la Mona Lisa, más allá de su mística sonrisa, va a ser una figura humana y no una monja, no es una santa la que está ahí pintada, es un ser humano y es una mujer. Eso en el momento, pues, hoy por hoy vaya y venga, pero en su momento era muy importante porque será la Mona Lisa, en su momento, digamos que una figura actualmente de análisis, pero en su momento la trascendencia no habrá sido gran cosa porque él nunca terminó de hacerla. Entonces, me refiero a ella porque va a ser una de las obras de Da Vinci, no es la única, pero él va a pintar más variado entre humanos y santos. Él va a pintar, sin embargo, los santos en una actitud muy humana. Entonces, él tiene un tratado de pintura incluso en el que dice que las proporciones deben ser exactas. Por ejemplo, la proporción de la palma de la mano debe ser exacta a la cara. No debe ser que le sobren cuatro dedos ni cinco dedos porque ya sería una persona que no corresponde a lo universal. Es decir, que universalmente las personas hay normalmente seis cabezas, de para abajo, hasta llegar a los pies, en todos los seres humanos adultos, en los bebés es diferente. Hay tantas manos, y siempre se va a cumplir la misma proporción. Si no lo tiene así es que usted no es parte de los universales, usted es diferente. Pero el trabajo de Da Vinci, él tiene un libro que se llama Tratado de la Pintura y él intenta explicar la proporción exacta. Además, el hombre de Vitruvio, que ustedes ven así que es un man que está abierto de manos y al mismo tiempo es así, ese es de él, que él ya se haya basado en otro que lo pintó, pero él le va a dar ese énfasis, más este símbolo se va a convertir en en el renacimiento, en el humanismo, el símbolo de la modernidad por excelencia, en ese cambio de explicarlo todo por Dios y que el universal es Dios, sino que el universal lo encuentra ya ser humano, tal vez para la gloria de Dios, pero a Da Vinci no le preocupa mucho ese tema de la salvación de su alma. Entonces, además de Da Vinci van a haber varios personajes que van a reforzar su idea, ¿no? Entonces va a estar por allá un sacerdote polaco que se llamaba Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico apunta a la observación de los astros. Llega una inferencia que ya se había sacado en la Biblioteca de Alejandría y es el modelo heliocéntrico, que la Tierra gira alrededor del Sol y breve. No obstante, pues no tenía pruebas, tenía inferencias. Inferencias que le cuadraban bastante, pero no había una prueba. Entonces, esa prueba se la va a dar Galileo Galilei mucho tiempo después, unos 50 años más o menos. Y Galileo Galilei, que también es católico, más de una hija, la única hija era monja, y era supremamente amiguísimo del Papa. Por eso la posibilidad de que hubiera sido un juicio en contra científico no es necesariamente correcto. El juicio Galileo es algo muy complejo que ya les voy a dejar de tarea. Entonces, es un término de astrología, de astronomía, se hace el gran salto porque se consideraba que la Tierra era el centro de la creación de Dios y que arriba estaba Dios y abajo estaba Lucifer esperándonos con su trincho. Entonces,
va a ser una ruptura fuerte, porque no, unos van a decir que ahí nació la ciencia. No, la ciencia ya estaba de antes, solo que aquí se va a dar más énfasis al humano, al individualismo, ¿sí? Va a importar más que yo como ser humano haga que otra persona, o que ya no van a haber escuelas como la escolástica, ya van a haber es personajes, filósofos y su corriente filosófica, pero no van a haber escuelas, ¿sí? Entonces, aquí termina, aquí se domestica el bosque. Aquí el bosque ya empieza a ser considerado, a perdérsele el miedo, a perdérsele esa aureola de que el bosque era lo satánico, lo diabólico, y ya comienza el bosque a trabajarse y a investigarse y a talarse y a cortarse y a contaminarse y a degradarse. No tiene por qué ser así. No necesariamente el humanismo conduce a eso, pero ese fue el destino que tuvo en la Europa medieval que en adelante pasará al mundo. ¿Sí? Robin Hood vive en los bosques y es un ser salvaje, pero lentamente se va comenzando a cambiar esa idea de que el bosque es negativo, sino que el bosque de hoy por hoy ya es un lugar en el que usted está perdido y que le puede ocurrir algo natural, pero no le va a ocurrir algo como le ocurría en la Edad Media, que se perdía, mejor dicho, estaba en la inmunda. Entonces, se domestica el bosque, se domestica la naturaleza ya no va a ser esa parte de Dios, esa parte de la creación que está demostrando la grandeza y la temeridad y la severidad de Dios, sino que ya es algo que se puede aprovechar, se puede cosificar, se puede utilizar para beneficio humano, pues porque el humano es el que la puede conocer. Dios, pues allá en los cielos es muy chévere, muy bacano, pero los seres humanos están trabajando en la naturaleza y comienzan a utilizarla. El naturalismo trae el beneficio de que nos desprende de ese régimen religioso, pero nos conduce o nos da la libertad de acabar con el mundo. Y pues normalmente el ser humano no es muy consciente que digamos. Entonces, tenemos la figura de Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, que ya da la evidencia, las bases sobre las cuales se va a fundamentar eh, el cambio astronómico con con su descubrimiento en el telescopio y cuando observa por primera vez afuera del mundo, pues ese momento debe haber sido epifánico porque es el primer ser vivo en el planeta que pudo ver por fuera. Entonces la escolástica termina así, con un movimiento naturalista. Es más, eso trasladado a la política va a haber un personaje que va a ser, ya va a abandonar los consejos bíblicos de cómo mandar, sino él va a hacer un análisis de la sociedad y de sus mandatarios y le va a dedicar su libro a una familia muy influyente que son los Medici, específicamente a Lorenzo de Medici. Le dedica un libro de cómo se debe mandar, de cómo debe él mantener el poder con el puño de hierro, evitando los aduladores, evitando que la gente que venga a lamberle para pedir un favor, evitando eh, caer en cosas que el poder no puede permitirse por lo que se pierde. Entonces, él va a escribir un libro que se llama El Príncipe. En El Príncipe de Maquiavelo va a relatar él la manera como eso es filosofía política. ¿Sí? Ya va a comenzar a haber filósofos que se van a preocupar solo por cuestiones pequeñas. Un filósofo para el contrato social, un filósofo para el conocimiento, un filósofo para la estética, un filósofo ya comienza a diversificarse las ramas de la filosofía y ya lentamente comenzarán a olvidarse los grandes polímatas. Seguirán existiendo, pero cada vez son menos las figuras polímatas en la historia. Hoy por hoy creo que no debe haber ninguno. Pero en su momento en la escolástica la mayoría eran polímatas, eran gente que estaba en la capacidad, sobre todo porque los temas en esas universidades no se dictaban por separado. No es que yo por la mañana viera matemáticas y por la tarde geografía, sino que uno empezaba hablando de matemáticas y terminaba hablando de geografía sin perder el hilo de Dios. Entonces, si en la clase pasada terminaban en geografía, y al otro día comenzaban con geografía y terminaban hablando de arte, pero sin abandonar la idea central que es Dios, el universal.
viendo cómo todos los conceptos se relacionaban a través de categorías, como lo haría Aristóteles. Por eso la escolástica tiene una fuerte influencia aristotélica. Entonces, eh, tenemos que el cristianismo a través de la escolástica, como uno diría, pues bueno, el cristianismo es atraso, es oscurantismo. Sí, y no, porque pues cuando uno ve el cristianismo católico, por lo menos, no fue tan así. Fue un proceso lento. Lo que pasa es que el temor de la época y del atraso fue más la segregación entre feudo y feudo por el temor a que los mataran de camino. Independientemente de que hubiera o no hubiera religión, el temor hubiera sido el mismo. Entonces, tenemos un realismo, un nominalismo, un conceptualismo, un tomismo, que sucumben ante el nominalismo de Guillermo de Ockham. Se separa la iglesia. Guillermo Ockham nunca quiso arruinar la iglesia, nunca quiso quitarle poder. Simplemente a él no le cuadraban los argumentos. Siguió siendo cristiano y murió cristiano. Entonces, eh, tenemos un naturalismo, que es el consecuente de eso, la consecuencia de esa ruptura. Entonces, será un naturalismo que va lentamente a entender el mundo, pero ese entendimiento del mundo no va a ser el más adecuado, pues porque terminó en una tragedia actual, lenta, ¿no? O que el bosque y los animales y las plantas, pues, son seres que se pueden aprovechar hasta hace poquito, en 1962, empezó a tenerse conciencia ambiental. Entonces, eh, eso produjo un cambio desaforado en la mentalidad de la naturaleza, en búsqueda de los universales que se podían encontrar ahí y cómo se podía trabajar y manipular la naturaleza sin asco porque no tenía espíritu, simplemente era materia que se podía eh, manipular. Entonces, figuras como la de Nicolás Copérnico, la de Nicolás Maquiavelo, la de Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, y va a haber otro man que no es filósofo, podría decirse teólogo, que va a ser Martín Lutero. Martín Lutero va a romper con la iglesia de Roma, cosa que ustedes ya deben haber visto en historia por allá en octavo. Y Martín Lutero va a romper con la iglesia en estos momentos, exactamente en 1517. Va a hacer una ruptura que se llama la Reforma. Él no va a estar de acuerdo con el poder del Papa, ni con el poder de la iglesia, ni con las imágenes, y no va a estar de acuerdo con muchas cosas, y va a hacer una reforma, pero principalmente él va a decir, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con el Papa porque el Papa no puede hablar con Dios. Yo les había contado de la venta de indulgencias, ¿no? Cómo el Papa podía vender el perdón de los pecados y con esa plática construir la Capilla Sistina. Entonces él va a estar en contra de ese sistema de indulgencias y pues propone romper con el Papa y propone algo que se llama el fideísmo. El fideísmo es creer solo en Dios y que solo tu fe te salvará. Usted puede no ir a misa, usted puede no cumplir los sacramentos, puede no dar la ofrenda, pero desde que usted crea firmemente en Dios, eso es suficiente. Usted no necesita intermediarios entre Dios y su fe. Su fe es personal. No hay una colectividad, sino que usted asiste al culto por honrar a Dios. Pero en realidad no le importa y el otro no va, porque lo que importa es su fe personal. Siempre va a haber para los protestantes, el luteranismo, va a haber un guía espiritual, pero que ese guía es un guía, ese man no está por encima de los fieles. Entonces, el fideísmo del Martín Lutero va a terminar de darle el patacazo al cristianismo en la escolástica. Entonces, tenemos una reforma luterana, tenemos un naturalismo que va a trascender en humanismo, que va a trascender en la modernidad, que es una gran cantidad de movimientos, incluso en el arte. ¿Sí? Les contaba cómo Leonardo da Vinci hace un tratado de pintura, porque la pintura anterior a él, pues no es exactamente anterior a él, pero más antecitos de él había un man que se llamaba Giotto di Bondone que pintaba así, todo raro. Entonces, espero sus ensayos de una página de conceptualismo de Paduro Abelardo. Les voy a enviar ahorita en línea
unos links, dos links de dos videos sobre el problema del juicio de Galileo Galilei. Listo. De ese tienen que hacer un resumen con sus palabras. Sus palabras. Es imposible que usted piense igual que otra persona. Si está escrito igual que otra persona, eso para mí ya va a ser un uno. Listo. Una cosa es que usted tenga que investigar el significado de una palabra y listo. Es imposible no alterarlo. Pero, pero un resumen no se puede. Listo. Entonces, les dejo esa tarea, recojo esta y al final de las diapositivas hay unas preguntas para responder en clase. Es decir, en estas 2 horas. ¿Listo? No me van a salir con cuentos alegres que no, que yo pensé que era para mañana y dentro de 8 días. Lo único que es para dentro de 8 días es el resumen de los dos videos. ¿Listo?